Hace un par de años ya reseñé el manga original de Death Note del 2003, y a día de hoy veo este video y la verdad es que no me gusta cómo me quedó. Pero no piensen mal, no es que precisamente mi opinión sobre esta serie haya cambiado realmente, y en todo caso de hecho habría mejorado, sino que es más bien una cuestión de que me di cuenta de que en su momento tan solo escribí 2 miserables páginas para este video. Y francamente podría ponerme a hablar sobre cómo la interpretación del entorno de uno cambia con el tiempo, o su forma de expresarse o lo que sea, pero ¿a quién chota le importa? ¿Qué tengo que andar dando explicaciones? Si tengo ganas de reseñar Death Note otra vez, pues voy a reseñar Death Note otra vez. Así que eso voy a hacer ahora que finalmente he visto la adaptación animada y... realmente no hay mucho que resaltar al compararlas. Porque, o sea, son la misma historia en un 99% y las diferencias son realmente mínimas y casi insignificantes. Pero editar fragmentos de video es mucho más fácil y entretenido que ponerme a mover páginas de manga, así que voy a hacer eso. Porque es mi canal y hago lo que se me sale de los huevos. En cada medio existente con sus debidos años existen los clásicos de clásicos, y que en el rubro de la animación occidental, Death Note es uno de ellos, es incuestionable. Quizás no haya tenido el impacto en el medio que otras obras pudieran tener, pero ser uno de los animes más populares de la historia no es un hito menor. Casi cualquier persona que sepa lo que es el anime conoce Death Note. Y eso, obviamente, involucra todo lo que ser una imagen explotable y rentable implica. Como aquella vez que Netflix hizo una adaptación de mierda, lo cual irónicamente es un poroto al lado de las otras cosas que han hecho. O más recientemente, la parodia hecha por nada más ni nada menos que Los Simpson en el especial de The Treehouse of Horrors 33. No estoy jodiendo. Soy Homero, pero Homero chino. Parece que se quedaron sin películas de terror, me pregunto cuándo parodiarán Tusk. La cuestión con Death Note es que es muy fácil malinterpretar sus intenciones o su trama al solo quedarse con su premisa e imaginarse lo que puede llegar a plantear en lugar de lo que realmente es. Diría que en su momento yo mismo cometí ese error y es de lo que principalmente me arrepiento con respecto a aquel video. Pues la idea como tal del poder acabar con la vida de alguien con tan solo escribir su nombre en una libreta es algo bastante estrafalario por sí solo, y es con ello con lo que el público suele quedarse. De hecho, no es por seguir pateando un caballo muerto, pero esto es en parte lo que hizo a la película live action de Netflix del 2017 tan mala en primer lugar. Tomarla como una fantasía edgy en la que un adolescente es corrompido por la fantasía de matar a todo aquel que encuentre como una molestia. Es decir, enfocarse más en el apartado de la degeneración ética y moral de un asesino portador de tal poder. Lo cual es sencillamente una interpretación vaga de las cosas. Igual es aceptable que cualquier persona en primera instancia al enterarse de tal premisa piense primeramente en ello, pues es el dilema más básico que se puede traer a colación. En mi video original planteé que la trama de Death Note se basa en la idea de una incógnita tal como ¿qué pasaría si alguien tuviera la capacidad de asesinar con solo saber el nombre de su víctima? Lo que es esencialmente jugar con la noción y el dilema ético y moral de la vida y la muerte que se presta para varios tipos de interpretaciones, mayoritariamente negativos. Pero ciertamente creo que el enfoque que esta obra toma a partir de tal incógnita es diferente. No me refiero a que ignore este apartado por completo, sino que no es ni de lejos el tema principal. De hecho, Sugumi Ohba sí hizo otra historia que se centrase en explorar tal temática, y lo hizo horriblemente mal. Rápidamente muchos saltarán a decir que es la idea de la justicia la que predomina a lo largo de la historia, pero realmente esta es tan solo una extensión del verdadero eje central que define la esencia de Death Note, pues tal interrogante a la que me refería anteriormente no hace alusión necesariamente a las implicaciones morales, sino a un conflicto interno de mucha mayor tensión para el ser humano. La voluntad por actuar como una deidad y ser capaz de controlar el destino de la humanidad. Ahora, cuando hablo de destino no me refiero a series tipo Princess Tutu que juegan con la idea de ir en contra del destino y forjar tu propio futuro, sino de las implicaciones de un hombre jugando a ser Dios, pretendiendo forjar el rumbo de la humanidad al controlar lo único que todos tenemos en común, la muerte. Por el simple hecho de que al controlar la mortalidad, uno indirectamente está también controlando la vida, y con ella el futuro del ser humano. Entonces, la incógnita se reformula cuestionando qué es lo que ocurre cuando un simple mortal elige actuar como deidad usando tal enorme poder. Algo que a mí personalmente me recuerda un poco a Tetsuo en Akira y la idea que lo envuelve de las consecuencias de un poder ilimitado. Pues ciertamente, ¿qué clase de persona sería capaz de pretender alcanzar un régimen tan inhumano de control absoluto? Bueno, ahí entra Akira.
De hecho, al tomar esta temática como la principal, es fácil ver cómo esto se ve reflejado no solo en Kira, sino en el dilema que implica la eterna rivalidad entre este y L, lo que vendría a ser el eje fundamental y la trama principal de toda la serie. Una de esas rivalidades icónicas que en su momento yo mismo acabé simplificando por, nuevamente, tomar el tema de la moral como si fuese el tema a discutir, cuando lo cierto es que no es ni de lejos una cuestión tan importante para el conflicto entre estos dos. Si realmente lo fuera, probablemente la serie haría que sus acciones tuvieran un peso emocional o psicológico en Light como un apropiado remordimiento. Después de todo, no sería extraño ver a un simple adolescente aterrarse por la idea de asesinar a alguien, y mucho más con tanta facilidad. Pero lo cierto es que esto claramente nunca fue un problema para él, pues su verdadero objetivo es utilizar la libreta para convertirse en el dios de un nuevo mundo. Y sería iluso pretender crear un nuevo mundo sin mancharse las manos con algo de sangre en el trayecto. What are a few lives to an empire? Por supuesto que para el resto de personajes como su padre o demás oficiales es lo que los motiva a involucrarse en primer lugar, son policías, deben actuar en contra de un asesino. Pero para tanto Kira como L, el punto de la matanza no es realmente lo que mueve su rivalidad. Incluso llegado a un punto se habla de asesinar como una cuestión cotidiana y sencilla, sin rodeos ni remordimiento alguno. Definitivamente algo que no haría una obra con la moral como eje central. En su lugar, a pesar de las excusas que ambos puedan dar a los demás, están cada uno movilizado por un fin totalmente egoísta y personal. Por supuesto que entre los dos comparten la idea de considerarse a cada uno como la versión correcta de la justicia. Pero lo cierto es que a ninguno le interesa realmente la justicia. Es tan solo una excusa que cada uno usa por motivos diferentes en lo que es esencialmente una batalla de intelectos por ver quién sale victorioso. Pues aparte de eso, lo que ambos comparten es una enorme necesidad por saciar su propio ego. Que, para el caso, gente que piensa en sí misma como la absoluta justicia son realmente la clase de personas que jugarían a ser Dios y sufrirían las consecuencias de ello. Light Yagami siendo el ejemplo más prominente y claro de ello. Si bien no voy a negar que la idea de la obra, por muy estrafalaria que sea su trama, bien podría haber funcionado si decidiese implementar un dilema propiamente moral. En este caso encuentro que es hasta más interesante el acercamiento que le dieron al tema con Kira, un joven anormalmente ambicioso y con hambre de poder, que cuando le dan uno de gran magnitud, en lugar de aprovecharlo como tal, ve cómo utilizarlo para escalar hasta niveles idílicos. Muchos protagonistas de la época en el que el manga de Death Note se estrenó seguían la idea del joven común con cualidades como mala actitud o bajo intelecto, pero con un alma pura y ahondada al bien a pesar de todo. A lo que Light viene siendo todo lo opuesto, un joven astuto, perspicaz, decidido, inteligente, manipulador y con una desmesurada ambición, que es la razón por la que muchos lo catalogan como un protagonista antagónico, pues ciertamente su conducta en comparación puede verse como más villanesca, pero a la vez la serie claramente deja en evidencia de que pues ese es el punto. Es muy diferente a algo como por ejemplo Thanos en Infinity War, pues no se necesita ser muy inteligente para darse cuenta de que su plan de eliminar la mitad del universo nunca tuvo puto sentido, por lo que uno podría interpretar que toda esta idea era en realidad su propia excusa para esconder sus sádicos deseos de sangre, solo que la película no lo toma de esa manera, nunca desarrolla esa idea y solo lo resume a que es un genocida y genocida igual malo, entonces no hay que meterle más cabeza. En este caso, el alter ego de Kira se ve como una deidad bondadosa que acaba con las almas malvadas y castiga a los injuriosos. Es precisamente así como la obra lo presenta al inicio, pero con el tiempo la auténtica naturaleza de Light se deja ver fácilmente. No solo con las complejas estrategias que emplea con tal de permanecer en el anonimato, sino que claramente sus motivaciones nunca fueron realmente ejercer justicia. Él solo quería satisfacer su ego, su hambre de poder, controlar a las masas a través del miedo, crear así sus propios adeptos que lo veneran como la deidad y la figura imponente que él desea ser. Eso es lo que es realmente Light Yagami, un fantástico hijo de puta dispuesto a lo que sea por alcanzar sus metas. Y en contraste, él es un caso más especial. En mi video original cometí el error de tratarlo como un moralista clásico, nuevamente por incorrectamente darle más importancia al tema del que realmente tiene. Mientras estaba viendo el anime una vez más me di cuenta de una cosa que, francamente, fue la razón por la que decidí volver a hablar de Death Note. Algo que nunca antes había considerado de este personaje, que él es un puto perdedor. Y no me refiero a que haya muerto antes que Light, por ende técnicamente fracasando en su objetivo de exponerlo, sino que con tan solo verlo actuar uno fácilmente se da cuenta de que carece de cualquier cualidad social o afectiva. Es básicamente como un introvertido obsesivo que a duras penas sabe lo que es el pasto o la luz solar. Y eso a su vez es una muestra de un sujeto tan ambicioso y decidido en su labor que se dispone a sacrificar las conexiones humanas con tal de darlo todo por lo que desea. Si bien la serie se basa en la dinámica de detective y criminal, lo cierto es que así se crea un paralelismo entre ambos, él
L y Light, en el que comparten algunas de las mismas cualidades. Y es en buena parte ello lo que hace su rivalidad funcionar en primera instancia, pues entre ellas están la obstinación, la perspicacia y por sobre todo el extremo ego. En el caso de L, la serie hace un buen trabajo dejando en evidencia que el tipo realmente no tiene una identidad. Carajo, ni siquiera tiene un nombre para el caso. Es un tipo carente de algunos de los atributos más básicos de la persona socialmente sana que se reflejan en su comportamiento anormal y su lenguaje corporal, o incluso en su diseño. Una apariencia desarreglada, pálida y apagada son la muestra de un tipo que no tiene importancia por relacionarse con nadie. No por nada tiene esta imagen de ser el detective perfecto, ya que básicamente ni es humano, es un bicho raro, así que solo tiene su intelecto e ingenio como lo único que le otorga una semblanza de identidad. La serie es una batalla de intelectos precisamente por ello. Dos jóvenes obstinados luchando por sus propios objetivos uno contra el otro, donde el más ingenioso, que logre aprovechar mejor sus oportunidades y herramientas, es el que saldrá victorioso. Y para el caso es bueno que, al menos durante el enfrentamiento entre estos dos, fuera de sus defectos, la serie logre crear un progreso mayoritariamente orgánico a partir de ello. Con una idea así sería muy fácil que la trama sea quien lleve a los personajes y no viceversa. Pero por suerte no es así durante esta parte, aunque sí es básicamente una competencia por ver quién la tiene más grande. Volviendo con L, la cosa con esto es que claramente el sujeto encuentra este caso como un desafío mayor a cualquier otro en el que haya trabajado antes, que lo motiva a tomar medidas más drásticas, siendo aparentemente el único en el que ha decidido hacer algo como revelar su rostro y aceptar trabajar en conjunto con otras personas. Acorde a su personaje, L se termina encerrando casi por completo en la idea de resolver el misterio de Kira, porque él, al contrario de Light, quien quiere acabar con él lo antes posible, es mucho más paciente y experimental con su metodología, porque sabe perfectamente que debería poder resolverlo. Pero ahora es probablemente la primera vez en que las cosas no salen como él lo quisiera. La cuestión es que él desde el principio estuvo casi el 100% seguro de que Light era Kira. Básicamente le embocó y no de pedo realmente. Y dedica tanto a buscar desenmascararlo que empieza a cometer errores. Y no en la investigación, sino que empieza a abrirse más, a aceptar ayuda y cooperar, a socializar, incluso desarrollando quizás un poco de empatía por los demás. Todo para él visto como un sacrificio necesario para finalmente poder tener pruebas de que tenía razón. Mismamente lo dijo. Él quiere que Light sea Kira, porque lo único que le importa no es la justicia, sino confirmar sus sospechas. Lo único que le importa es tener la razón. Y así, precisamente por acabar sucumbiendo ante los errores que tuvo a lo largo de la historia, fue como perdió. O bueno, más o menos, pues su última sonrisa significa que al menos puede morir en paz sabiendo perfectamente que realmente siempre estuvo en lo correcto. Mucho se hablaba en su momento, o incluso hoy en día, acerca de quién tuvo la razón. En internet o en general entre las comunidades de consumistas de anime estaba esta división entre si eras Team L o Team Kira. División que se reducía a la idea de la justicia sobre cuestiones criminales, que como ya dije no son realmente el punto. Pero la verdad es que esta discusión es incluso más reverendamente estúpida porque creo que hasta la misma serie deja en claro que ninguno tenía razón. En su momento dije que me parecía bueno que la obra fuese imparcial con respecto a esto y no acabase por darle la ventaja a nadie, pero ahora me di cuenta de que no era porque la serie dejase la idea abierta a interpretación o reflexión del espectador, sino que ambos pretendían ser la voz de la justicia sin tan siquiera importarles este concepto en realidad. Solo eran hombres insaciables, uno con deseos de poder y otro en busca de una validación personal, sujetos cegados por el excesivo ego y la codicia que al final acaban cayendo por sus propios errores. Por supuesto que la serie tampoco explora realmente el tema de la justicia y sus implicaciones, así que no va más allá de ello, a pesar de que podría. Aunque igual en esas creo que la serie llega a ser un tanto muy forra, particularmente con Light. Esa obra maliciosa que mencioné en un principio realmente está desde el inicio y se nota que es intencional de la obra al hacerlo ver como un ente antagónico. Quizás no dentro de la historia en sí misma, pero activamente reprochando su actitud y objetivos, haciendo lo posible por hacerlo ver como si fuese un tirano, cosa que ocurría especialmente en el manga. Por supuesto que L no estuvo en lo correcto por no situarse realmente en ningún lado de la discusión de justicia o moral, por lo que realmente no hay una posición bondadosa en contraste. Pero la serie es bastante obvia en que Kira es una persona maliciosa. De hecho, una de las más notables diferencias entre el manga y anime es el final. Cuando su plan fracasa, Light le pide ayuda a Teru Mikami, quien en el anime, al ver a la persona a la que veneraba como un dios y por la que hizo tanto, ahora sucumbir y sangrar como cualquier mortal, decide suicidarse ahí mismo dándole la oportunidad a Light para escapar. En contraste, en el manga se denota la intención de este medio por hacerlo ver lo más patético posible, chillando de la forma más baja, incluyendo a Mikami riéndose de él, insultándolo por ser un falso dios y recriminándole que por su culpa se convirtió en un asesino, hasta que Ryuk lo mata ahí mismo, mientras este le ruega que no lo haga frente a los ojos de todos. En ese sentido, creo que el anime hace un mejor trabajo al por lo menos ser un tanto más sutil que el manga, aunque no deja de ser lo mismo. Pero eso no es todo.
La segunda parte de Death Note es realmente infame por varios motivos. Los cambios drásticos de tono, los nuevos personajes siendo extremadamente básicos y a lo mucho servibles, o el hecho de que buena parte de esta no conlleva nada realmente y solo se ve como que está matando el tiempo para retrasar inorgánicamente el inminente final. Pero de todas maneras creo que esto se debe más bien a problemas de desarrollo que a conceptuales. Porque quitando el hecho de que sí, realmente no funciona muy bien en un todo y es un significativo downgrade, creo que esta continuación sí tuvo un punto concreto y por lo menos hace un buen trabajo en continuar algo de lo previamente establecido. Con la muerte de L y su rivalidad propiamente concluida, la serie utiliza esta continuación para enfocarse mucho más en la noción de Kira como tal, o sea, en su impacto a nivel sociocultural. Esto es algo que previamente se había medio establecido con el personaje de Misa, una puta que fue casualmente salvada por Kira y solo por eso se obsesionó con él, pero en su momento no pasó de ser algo bastante menor que ni tuvo mucho impacto en Light o en la historia como tal. Más bien su aporte fue ver a este manipular propiamente a esta pendeja por el bien de su objetivo, que fue empeorando con el tiempo, demostrando su auténtico trato inhumano que tiene con aquellos que lo siguen a Kira como un dios. O sea, era un aporte más bien a lo que dije previamente, y fuera de eso, Misa fungía más como un plot device en ocasiones y luego no servía para prácticamente nada. Aunque igual sí me resulta medio chistoso el cómo hicieron su relación, porque bien podrían haber dejado a Light aprovechándose de ella y haciendo ver a Misa como la víctima, pero más bien la escribieron como una prostituta hambrienta de verga y él como un Sigma male que no tiene tiempo para el coito porque el dominio total del mundo es más importante. La cuestión ahora es que recién en esta segunda parte es donde la serie muestra mucho más esto a partir de su séquito, la influencia política, la devoción de nuevos personajes como Mikami o Takada. Es durante este momento en el que parece que el plan de Light finalmente rinde frutos. Nada de lo que ocurre ayuda a nadie, porque de nuevo el punto no es justicia, sino que se permite ver la influencia de Kira. El mundo está postrándose a sus pies, pero es ahí también donde está su error más grande. Porque Light siempre desde el principio quiso algo como esto, siempre se vio como una figura idílica, alguien por encima del resto. Por eso pensó que no había nadie más digno que él para volverse el dios del nuevo mundo. Pero lo cierto es que él no es más que un humano con los mismos pecados que todos, y con ello, con el tiempo su sanidad mental se va en declive cuanto más rebuscados se hacen los problemas a los que se debe enfrentar. Mientras más se cree lo de ser un dios, más errores comete, como el humano que es. Ahora, aunque en concepto lo que ocurre es muy claro para mí, aún me sigue pareciendo que se crea un contraste demasiado incoherente con su comportamiento, pues ya pasa de ser un sujeto ciertamente consciente e ingenioso a un tipo directamente ineficiente y negligente. Aunque esto se debe más al problema de que esta parte de la serie está algo sobrellevada por la trama, aplazándola hasta el final con juegos mentales que no llevan realmente a nada, en los que Light se queda como un mero espectador en lugar de un miembro propiamente participativo, al convertirse más bien en el sujeto que mueve los hilos detrás de todos los demás. Y a pesar de que creo que Light es un personaje relativamente bien sobrellevado dentro de lo que cabe, aún con sus altibajos, sigue siendo evidente que era su batalla contra él y lo que hacía la serie funcionar mejor. Y con esta segunda parte, su ausencia solo deja algo que, sin ser realmente malo, o sea, he visto peores, sí deja mucho que desear, sobre todo por los que suponen tomar su lugar. Con Light teniendo un rol mucho más reducido en esta parte, hasta te entendería si quisieran dar lugar a explorar la disparidad entre Nier y Melo como nuevos personajes que en sí mismos sean otra extensión de la influencia de Kira. Pero la cuestión es que no funciona. Es claro que hay una rivalidad entre estos dos por sus metodologías dispares, Melo siendo mucho más impulsivo y dispuesto a la acción, y Nier más apacible y reflexivo. Pero el problema es que nunca hay una confrontación real. Si los personajes se vieran obligados a trabajar juntos, quizás sí se entendería que se vieran obligados a afrontar juntos sus disparidades, viendo sus aciertos y falencias mutuas, pero esto nunca ocurre. Sencillamente ambos lo intentan por su cuenta, Melo va primero, no le sale, y bueno, luego le toca a Nier y a él sí le sale. Me gusta la idea de que este básicamente se aprovechó de los errores de Melo para el beneficio de su propia investigación, pero el único progreso en su relación no va más allá de Melo dándole información y ayudando en atributos menores antes de morir, lo cual no se relaciona precisamente con el punto de su rivalidad ni lleva realmente a nada, pero al menos, irónicamente, hace ver a Melo como el más salvable de los dos en comparación, pues si bien era una perra chillona, el verdadero problema es con Nier. Con L, al menos su carencia de identidad atribuía a algo, pero Nier es literalmente nadie y nada, porque él realmente no tiene un conflicto o motivación personal más allá de seguir el caso incompleto de L. Incluso en el one shot del 2008, al menos se plantea la idea de que Nier buscase alejarse de la imagen de L y encontrase su propio estilo, pero es algo que en esta serie nunca se exploró y para colmo ni siquiera se desarrolla en ese one shot ni en el que salió en el 2020. Nier simplemente funge el rol del pibe inteligente que viene a terminar con el plan de Kira porque sí, porque ya la serie tiene que acabar.
Para colmo, diría que toda su investigación acaba por valerse de un sesgo de confirmación, porque él sencillamente ya sabía que el nuevo L, o sea Light, es Kira porque obvio, y por consiguiente, la serie convenientemente favorece este enfoque para pretender que él es un sucesor casi igual al L original. Pero a mí todo me suena simplemente a pura palabrería apuntando hasta el inminente desenlace, pero estirándolo para no llegar ahí tan rápido. No, es imposible. Me di cuenta que te diste cuenta, que me di cuenta que creía que te darás cuenta por darme cuenta que te diste cuenta que me di cuenta. Así fue, pero no predijiste que predeciría tus predicciones, prediciendo antes que predijeras mi predicción que había predichado. Se nota que lo que se pretendía con esta segunda parte era algo más experimental, como buscando crear algo nuevo en la misma historia para otorgar algo diferente y concluir propiamente la rivalidad entre L y Kira de forma relativamente sólida, permitiéndose seguir concentrándose en otra cosa. Y aunque pues no le salió muy bien, dentro de todo creo que pudo haber sido peor. Y no es exactamente una continuación que arruine en ningún sentido lo anteriormente presentado, ni sea particularmente mala por sí misma. Solo que es tremendo downgrade, como dicen los pibes. Pero bueno, eso no se daría si no fuese porque, en sus mejores momentos, Death Note es una obra bastante sólida por lo que es. Y como dije al principio, en todo caso mi opinión al respecto de esta ha mejorado un poco. Sigue sin ser ninguna clase de obra maestra, pero sí un muy interesante giro en el tropo del detective contra el asesino que se permite alejarse del formato policial para explorar algunas de las facetas más inhumanas de la comunidad, que muchos simplemente evaden por quedarse con una división simplificada que no tiene que ver con el tema. Pero bueno, en tal caso, soy Team Kira. Eso es todo, chao.